Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. 6 de la tarde, 8 minutos, estamos con invitados, Jorgelina. ¿Cómo andás? Sí, tengo un invitado de lujo que está en Mendoza, Martín. Ah, qué lindo. En Mendoza estoy hablando de Fabián Sevilla, que junto con su hermano, no sé si vos lo conocés, a Fabián Sevilla, es un escritor principalmente de literatura para las infancias, para las adolescencias, escribe mucho teatro, tiene muchísimos libros. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2015 en Buenos Aires, en las jornadas para mediadores de lectura, en 2015, 2016, 2017 lo he visto, aunque no me animaba a acercarme a saludar, porque cuando somos así famosos, ¿viste? No, no me animo. Pero bueno, creo que hay mucha gente que lo conoce, y tengo acá 2 libros escritos por él y por su hermano, son mellizos, son gemelos. Malvina, historias en papel de chocolate, de Salim Ediciones, y también Los Infernales de Güemes, por ayer, la efeméride, es una colección, bitácora del pasado. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Jorgelina, mucho gusto, gracias por la presentación. Mira, vos sabés, Martín, ha hecho ya Fabián y con Ariel, su hermano, tantas presentaciones de Malvina. Vos sabés que ya se agotó el libro, o sea, yo creo que en marzo de este año, o abril, y ya se agotó la primera edición. Es un libro precioso, lo terminé de leer ayer, y el año pasado los había escuchado en una charla que habían dado por Meet, también de Salim Ediciones, en relación con la ficción histórica, y me encantó esa charla, así que bueno, me dio también por conocer un poco sobre Güemes, porque no conocía mucho sobre Güemes, así que tengo muchas preguntas, y seguramente todas las preguntas, Fabián, que yo te pueda hacer, seguro que todas las habrás escuchado alguna vez, porque ha ido a tantas escuelas con el hermano, estuvo en la Feria del Libro de Mayo, ha hecho presentaciones y notas en diarios, así que bueno, supongo, Fabián, que todo lo que yo te diga vos ya lo contestaste alguna vez. No creo. La obra de arte siempre tienen cosas para contar. Hola. Bueno, hola, ¿cómo va? Ojalá no los aburro, entonces, si ya he respondido a las preguntas. No, vos sabés que, a mí particularmente me interesa mucho el tema Malvinas. Este libro es Malvina, cosa que primero me llamó la atención el título, porque yo pensé, a Malvinas, si vamos a hablar Malvinas, no, pero el título es Malvina, historias en papel de chocolate, y para que la gente que nos está escuchando se entere un poquito, que nos puedas contar de la historia, cómo es que a ustedes los motivó a escribir sobre Malvinas. Bueno, todo tiene que ver con todo. Nosotros, Ariel y yo, somos periodistas renegados, porque bueno, hace ya exactamente 10 años, cada uno por motivos diferentes, decidió renunciar a nuestra carrera de periodistas gráficos. Yo trabajo en los medios desde los 21 años, estaba en la facultad todavía, y bueno, los últimos 14 años de mi carrera periodística los hicimos en un diario 1 de Mendoza, y en diversas revistas de la Argentina. En ese momento nosotros tuvimos mucho contacto con ex veteranos y familiares de caídos en la guerra de Malvinas. Entonces surgió como un proyecto con Ariel de hacer una investigación y darle forma de libro, tomando testimonios de la gente que no fue a la guerra, sino quienes eran adultos o adolescentes o niños en 1982, que recordaban de la guerra, como para hacer una especie de recopilación de testimonios de la memoria colectiva de aquellos que vivimos. Yo tenía 12 años, ¿no? La guerra, viéndola por televisión, o leyéndola, o lo que nos decían en la escuela, es decir, los que nos tragamos el discurso único y triunfalista, pero mentiroso, del gobierno militar. Entonces, como hay testimonios de los soldados, y hace falta mucho más testimonios todavía que recopilar, pero no estaba, sentíamos que faltaba esa visión del ciudadano común, de la ciudadana común, de cómo vivió la guerra, porque hay que aceptarlo. Argentina estuvo
74 días en conflicto y 60 y pico de días en guerra abierta. Vivimos en guerra, entonces queríamos eso no se pudo concretar. Escribimos otros libros de periodismo con mi hermano, hasta que, bueno, Ariel decidió renunciar para ser profesor de historia, historiador, y yo dedicarme abiertamente a la literatura. Y en Salim Ediciones nos convocaron para escribir una colección que se llama Bitácoras del Pasado, que es historia, ficción histórica para chicos y chicas, lectores jóvenes, donde no encajaban el tratar ciertos temas de la historia, como era el tema de la guerra de Malvinas y también el tema de la dictadura militar y los desaparecidos. Entonces, durante mucho tiempo le dimos vuelta hasta que el año pasado Salim Ediciones nos dijo de escribir una novela sobre Malvinas y, bueno, nos dio la posibilidad de sacarlo de la colección. Entonces ahí pudimos darle forma a ese proyecto periodístico, pero de una ficción histórica, de una novela pensada para jóvenes lectores, en principio 11, 12 años, pero bueno, nos hemos encontrado con la sorpresa de que muchos adultos la están leyendo y que también chicos y chicas de cuarto grado de la escuela primaria también lo están leyendo. Entonces es un libro que encontró como un público mucho más amplio del que nosotros teníamos pensado. Sí, totalmente, porque la verdad que la temática ya de por sí es como para leer. Y no sé qué te han dicho los chicos, los adolescentes, cuando vos tuviste oportunidad con tu hermano de ir a las escuelas, ellos que ya leyeron, ¿cómo recepcionaron la novela? Y mira, la verdad que empiezo por los adultos, te cuento. Sí. Los adultos se sintieron como identificados porque nosotros lo que hicimos es una reconstrucción de época de 1982, de cómo se vivía en la Argentina hace 40 años, y bueno, y se sintieron muy identificados con el personaje principal, que es Guillermo, un chico de 12 años, que es precisamente el argumento de la novela, es cómo un chico de 12 años percibe que de repente su país está en guerra, y ese chico decide hacer un viaje. Él vive en Olavarría hasta las Islas Malvinas para llevarle algo a un soldado que está en el frente de batalla. Entonces, en los adultos ha habido como una especie de identificación de, yo me acuerdo cuando era chico, ustedes en la novela hablan de tal programa de televisión o de tal cosa también que ocurrió, y se identifican mucho con el niño que ellos fueron durante los días que duró la guerra. Ahora, los pibes y las pibas de hoy hemos detectado que saben mucho sobre la guerra de Malvinas, pero para ellos Malvinas es solamente una guerra. Y es precisamente lo que nosotros con la novela es lo que queremos cambiar, es nuestro pequeño aporte, ¿no?, a lo que se llama el proceso de malvinización, es decir, que las nuevas generaciones sepan que Malvinas es una cuestión de soberanía y que en un momento, en vez de conseguir recuperar la soberanía sobre las islas de manera diplomática, un gobierno decidió hacerlo por la fuerza mediante la guerra. Entonces los chicos, este libro nos ha llevado a que en las presentaciones con los chicos terminemos hablando sobre el sentido de la guerra, de todas las guerras, y que ellos reflexionen que lo que para ellos es un juego o algo que ven por televisión no es lo mismo para el que tiene que ir o tuvo que ir a combatir, o como pasa ahora o en otros países, en Ucrania, vivir en un país en guerra donde las bombas te estallan en el patio de tu casa. Entonces se ha dado como que el libro excedió el tema de la guerra de Malvinas, sino también fue más allá, el tema de la guerra en sí. Y la verdad que es enriquecedor escuchar lo que los chicos te dicen cuando nosotros les preguntamos, ¿y cómo solucionarían ustedes un conflicto
que ha derivado en una guerra, y ellos empiezan a hablar y es para la verdad que es admirable. Entonces esta novela nos sirve a nosotros para poder explicarles que Malvinas es mucho más que una guerra, cuáles fueron las consecuencias de esa guerra, que no fue inventada, porque muchos dicen que fue una guerra inventada por los militares. No fue inventada, fue una guerra que ocurrió en realidad, costó la vida de 649 personas y 650 personas que a lo largo de estos 40 años sobrevivieron, pero se suicidaron porque no pudieron soportar las consecuencias de una guerra, y también es una herida que hasta el día de hoy sigue abierta. Sí. Y bueno, la novela no pretende ser un libro de historia, es una ficción histórica, pero bueno, lleva a la reflexión sobre estos temas, que es importantísimo, para nosotros, al menos a mí como escritor y a mi hermano como escritor e historiador, es importantísimo que las nuevas generaciones reflexionen, conozcan sobre algo que pasó hace 40 años. La historia argentina reciente no se estudia mucho en las escuelas, entonces que un libro de literatura o una ficción histórica les acerque a la historia argentina reciente, bueno, creo que es aportar un granito de arena. Por supuesto, hay muchas novelas en relación con Malvinas de escritores argentinos, tanto para adultos como para adolescentes, pero me alegra muchísimo que haya una más este año en relación con Malvinas, porque es un tema que hay que seguir trabajándolo, porque como vos decís, los chicos lo ven como una guerra y lamentablemente seguimos viendo y somos testigos de guerras que, bueno, no ocurren acá, pero siguen estando a nivel mundial. Y tengo acá una frase de tantas que fui señalando en relación con el himno. Uno de los personajes, bueno, no voy a decir quién es para que se enganchen con la novela, habla en relación, porque pierde a su hermano en la guerra, entonces sí. Dice, de nuevo sonrió antes de decir lo que se había ocurrido. ¿No cree que habría que cambiar la letra del himno? En vez de, oh, juremos con gloria morir, sería mejor jurar con gloria vivir. Sí. Cosas que a una se le ocurren. Y yo me quedé pensando en esa frase, y es verdad, como en aquel entonces, cuando se escribió el himno, había una idea, ¿no?, de lo que era una nación o la patria, ¿no? No, lo que pasa es que hay que entender que nuestro himno se escribió bajo la ideología de la Ilustración, y bueno, aparte respondía, bueno, no te voy a decir a vos como profesora de literatura, pero respondía al tipo de poesía que se escribía durante el neoclasicismo, donde sí. Estaba esta cuestión heroica y todo ese volver al heroísmo y todo eso, pero yo creo, ¿no?, que hay los símbolos patrios existen, hay que respetarlos, pero también los tiempos cambian. Uh-huh. Entonces, las cosas que antes simbolizaban algo, hoy tienen otra simbolización. Entonces, si yo le estoy hablando a un chico sobre arreglar un conflicto de manera pacífica, de manera diplomática, y a mí me hace ruido, me encanta el himno, creo que es uno de los himnos más hermosos de los que se han compuesto para todos los países del mundo, pero hay ciertos símbolos que hoy tienen otras lecturas, entonces van en contra de lo que a veces queremos nosotros decir. Vuelvo a decirle, a los chicos hablamos de que las guerras y la muerte y todo eso, y nuestro himno le hace repetir a los chicos, juremos morir. Uh-huh. Entonces, esto es para discutirlo, y está bueno que los argentinos dejémonos de discutir solamente economía y de política, y discutamos si nuestros símbolos hoy simbolizan lo mismo que cuando fueron creados, o qué simbolizan para los argentinos y las argentinas del siglo XXI. Por ejemplo, yo siempre soy un gran cuestionador de Aurora, la canción Aurora, que a mí, por ejemplo, me obliga a decir que es la bandera que me ha dado Dios. ¿Y qué pasa con aquel que no cree en Dios? En un país donde hay libertad de culto o libertad de expresión y vos podés no creer en Dios. Entonces, ¿no es momento de revisar
esto, si bien Aurora no es un símbolo patrio, pero sí es la canción que se canta cuando se iza la bandera, no es momento de revisar ciertas cosas. Bueno, por eso ese personaje se anima a decir algo que es una frase que quizás a muchos puede ofenderlos, pero el personaje tiene una forma de pensar que, bueno, que lo habilita a decir, a cuestionar esa frase, ¿no? Sí, y también nosotros a reflexionar, porque en la escuela es un lugar donde se cristalizan justamente las canciones o justamente los símbolos patrios, las efemérides. Ustedes habían dicho el año pasado, bueno, uno puede hablar de, en este caso, por ejemplo, Güemes o Malvinas en cualquier momento del año, no necesariamente en la fecha, ¿no? De lo que ocurrió. Esa es la idea nuestra, esa es la idea. Malvinas no fue escrita solamente para ser leída al 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, ni antes del 2 de abril en las escuelas, sino para ser leída todos los años a lo largo del año, porque es literatura que toca un tema que está asociada a una efeméride, a un tema en particular, pero ante todo es una novela histórica, es decir, se puede leer en marzo, se puede leer en junio o en noviembre, igual que un libro sobre Güemes. Conocemos mucho, muy poco sobre Güemes, y tanto él como su hermana Macacha son personajes de nuestra historia que merecen ser conocidos y reconocidos o cuestionados también. Claro. Entonces, la novela, en caso de Los Infernales de Güemes, que lo leen mucho los chicos, sobre todo en cuarto, quinto grado, les presenta un personaje que, bueno, también tiene su lado cuestionable, ¿no? No vuelvo a decir esto yo en Salta porque me matan, pero bueno. Porque además hay cultura por todos lados de Güemes. ¿Cómo? No, que hay monumentos, hay a Güemes, claro, lo adoran en Salta. Claro, en Salta Güemes bueno, hay que acordarnos que fue gobernador, como una especie de prócer que, bueno, no alcanzó la nacionalización de San Martín y de Belgrano, pero su labor, aunque por momentos puede ser cuestionado su método de defensa, fue muy importante y muy útil para poder, que San Martín pudiera cruzar los Andes, y eso no se explica en las escuelas. Dice, ¿qué tiene que ver Güemes con San Martín? Entonces, y bueno, a través de esta novela quisimos que los chicos de la novela, pasamos de Malvinas a Güemes, pero bueno, a través de la novela, a través de la novela de Güemes, nosotros lo que queríamos es que los chicos comprendieran que para que San Martín pudiera cruzar los Andes y preparar tranquilo el ejército de los Andes, alguien tenía que ocuparse de detener el avance realista desde el norte. Y allá arriba, ¿quién estaba? Güemes y sus infernales. Entonces es importantísima la figura de Güemes para la campaña de las guerras de independencia y para que San Martín pudiera avanzar a Chile y de ahí pudiera llegar hasta Lima y terminar con la campaña libertadora y con el poder español en esta parte de América. Entonces, bueno, esa fue la idea de escribir Los Infernales de Güemes, es precisamente poner en valor y en relación la figura de Güemes y también de su hermana Macacha, para darle precisamente a contribuir a que la mujer pueda recuperar o pueda ganar el espacio que se merece en la historia argentina. La historia argentina parece que fue hecha por hombres y por los ganadores nada más. Claro. O sea, las mujeres y los negros y los mulatos y los indios y otros colectivos no aparecen en la historia que se enseña en la escuela. Y los perdedores no se los nombra en los libros de historia, ¿no? Así es. Así como a los próceres se los presenta como seres inmaculados, que no tenían defectos, que no fallaban, y bueno, no, es momento de mostrar también la contracara de estos hombres, que fueron hombres, y que tuvieron miedo, que sufrieron, que fueron victoriosos, pero también tuvieron batallas perdidas, ¿no?
Bárbaro. Fabián, hay gente que escucha y se contacta con nosotros. Fabián, hay gente que escucha y se contacta con nosotros, particularmente excombatientes de Malvinas. Sí. Acá hay uno particularmente de nombre Mario, clase 63, de agrupación Ingenieros Anfibios 601, y pide contactarse con vos. Así que si vos estás de acuerdo, luego le pasaremos tu contacto. Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos trabajando mucho con los veteranos y con los familiares de héroes. En cada presentación de libros siempre hemos tenido la presencia de veteranos y de parientes de héroes, porque precisamente el libro lo que busca, y bueno, eso Jorgelina que lo leyó, es que los chicos entiendan quiénes eran o fueron los soldados que enviaron a Malvinas y quiénes fueron los que se quedaron en las islas y quiénes fueron los que volvieron y qué pasó con ellos. Y las familias también. ¿Qué pasó por supuesto, con las familias? El sufrimiento de las familias. Y poder, bueno, si bien los veteranos están haciendo un gran trabajo en la malvinización de las nuevas generaciones, la idea nuestra con la novela era que puedan entender que de repente en 1982 un pibe de 18, 19 años que tenía un proyecto de futuro se vio transformado en un soldado peleando una guerra, y hubo aquellos que no volvieron, pero hubo también quienes volvieron y no pudieron concretar su proyecto de vida porque la guerra se les cruzó inesperadamente y les torció el destino, y aparte o dejó a muchas familias con un vacío, y eso es una herida sobre lo que tenemos que hablar los argentinos, ¿no? Y bueno, así que el contacto con los veteranos siempre es bien recibido. Aparte, cuando ellos empiezan a contarte lo que vivieron, lo que tuvieron que hacer, cómo se entregaron, a mí siempre me hace la grandes ganas de darle un abrazo y decirle gracias. Decirle gracias por, más allá de la época que les tocó vivir y cómo tuvieron que estar en las islas, agradecerles, porque fueron a luchar y muchos dieron la vida y bueno, y tuvieron hambre, tuvieron frío, volvieron, no se los reconoció, se los invisibilizó, y recién ahora, a fuerza de la voluntad de ellos, están consiguiendo el reconocimiento de la ciudadanía. Si bien ellos tienen pensiones de guerra, como ocurre con todos aquellos soldados que volvieron de la guerra en todos los países del mundo, se les paga una pensión